Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es cómo pasar todos los datos entre dos consolas Nintendo Switch. Desde hace un tiempo sois muchos y muchas los que me habéis preguntado por problemas a la hora de pasar todos los datos de una consola Nintendo Switch a otra, y que al volcar los datos en la consola nueva muchas veces ocurren problemas o errores que no te dejan todo instalado. Así que aprovechando que dentro de poco se pondrá a la venta la nueva consola portátil Nintendo Switch Lite, pues os voy a comentar los pasos para que podáis realizar todo el proceso de forma rápida y segura. Así que vamos al lío. Lo primero que se recomienda hacer es guardar en otro dispositivo las capturas y vídeos generados con la consola Nintendo Switch, ya que estos datos están normalmente en la tarjeta de memoria micro SD y estos datos no se traspasan de una consola a otra, y como la tarjeta de memoria micro SD más adelante hay que formatearla, pues si no copiamos estos datos en el ordenador, pues los perderéis. Así que coged la tarjeta y la copiáis en el ordenador para resguardar esas capturas y esos vídeos que queréis guardar, ¿entiendes? Una vez hecha la copia de las capturas y vídeos, en el ordenador podéis comenzar a traspasar o volcar los datos de vuestras cuentas, partidas y demás a la nueva consola Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite. Ya sea, como he dicho, la Nintendo Switch normal o la reversión nueva que saldrá o la nueva portátil Nintendo Switch Lite. Ahora lo que hay que hacer es conectar las dos consolas Nintendo Switch entre ellas. Cuando enciendas por primera vez la consola Nintendo Switch, la nueva, os pedirá una serie de requisitos para configurarla hasta que lleguéis al apartado de usuario. Aquí podréis registrar un usuario nuevo o usar uno ya existente en la otra consola. Para mí esa es la mejor opción, para que tengamos la nueva consola con toda la funcionalidad de la antigua. Este es un caso en que tú quieras coger y que, digamos, la consola antigua después la vendas o la regales, entonces después pues, la formateas toda entera y se la das a la persona o a la que se la vendas, se la das en estado de fábrica. Entonces, para utilizar una cuenta ya existente, en este caso elegimos la opción de importar un usuario de otra consola Nintendo Switch. Si escogéis esta opción, la nueva consola os pedirá que usemos la consola de origen para seguir con los preparativos. Ambas deben estar conectadas a la corriente para que no haya problemas de que se corte el proceso porque te has quedado sin batería, y ambas tienen que estar conectadas en la misma red Wi-Fi para que se puedan encontrar y enlazar. Así que tendremos que coger la consola Nintendo Switch antigua, donde tenemos los datos, ir al apartado de usuarios y apretar en transferencia de usuario. Ahí se preparará la consola para hacer el intercambio de datos. Tendremos que escoger que esta es la consola de origen, porque es donde están los datos que queremos pasar a la consola nueva. Una vez hagamos esto, ambas consolas Nintendo Switch se buscarán porque estarán conectadas en la misma red Wi-Fi y se enlazarán. Cuando le demos a iniciar transferencia, en la consola de origen empezarán a pasarse los datos a la consola, digamos, la consola nueva. Esto se puede hacer con todos los perfiles que tengamos en nuestra consola Nintendo Switch original. Una vez hecho esto, ya tendremos el perfil y los datos guardados de los juegos en la nueva consola. Así que ya tenemos los datos de usuario y las partidas guardadas en la nueva consola. Pero el problema es que los juegos que están instalados en la tarjeta microSD no se copian en este proceso. Y mucha gente piensa que al meter la tarjeta microSD de la consola antigua a la consola nueva, pues ya está todo resuelto. Pero por desgracia no es así. Porque cuando saquemos nuestra tarjeta de memoria microSD de la antigua consola Nintendo Switch para conectarla a la nueva consola Nintendo Switch, esta normalmente no la reconocerá y tendremos que formatearla para poder usarla. Por lo tanto, todos los juegos que tengáis instalados en esa tarjeta microSD tendrán que volverse a descargar desde la eShop de Nintendo, incluidos todos los contenidos adicionales como los DLCs. Así que, como en la mayoría de los casos, la consola no detecta la tarjeta y seguramente os dé problemas para acceder a ella. Entonces, la manera más segura de hacer que funcione sin problemas en la nueva consola es yendo a opciones generales, opciones de formateo y hacer el formateo desde la propia consola con la tarjeta ya metida, ya que la dejará totalmente nueva y totalmente compatible con la nueva consola.
Una vez realizado el formateo y que la nueva consola haya detectado la tarjeta de memoria microSD, solo hay que entrar en la eShop de Nintendo a través de la consola y empezar a descargar todos los juegos y DLCs que queráis volver a tener en la nueva consola Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite. Así que de esta manera podréis tener todos vuestros datos de una forma rápida y segura de una consola a otra. Espero que os sirva de ayuda para que tengáis los menores problemas al hacer el paso de datos de una consola a otra. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordar activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.